Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Vamos a comenzar nuestra clase de recuperación de ingeniería de información 2. Esta clase de recuperación la estamos haciendo por la clase perdida, ¿no es cierto? Bueno, hablando de la ingeniería de la información, tenemos que tener en cuenta que es importante para todos nosotros todo lo que sean datos de esta información, ¿no? Y el valor estratégico que tienen estos datos o esta información. En realidad sería información, llamarlo correctamente, ¿no? En la ingeniería de la información, estos datos tienen valor estratégico en la planificación, en el modelado y en la ejecución de las tareas de sistemas alineados a la empresa, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hablado en clases anteriores que es importante que esos datos sean tratados y que forman parte también, como dijimos, de todo el proceso global que conlleva esa información en las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando, cuando le damos el valor que realmente tiene la información para la toma de decisiones en las organizaciones, nos damos cuenta que es sumamente importante tener la información precisa, clara, limpia, para tomar las decisiones. Y esas decisiones tienen un valor muy importante para todas las organizaciones. Entonces, si comenzamos a ver la pirámide de la información en el proceso de la transformación, sabemos que en la base de la pirámide están los datos y hechos. Un momentito, quiero ver si estamos grabando. Sí, estamos grabando, porque confirmando nomás que estoy grabando la clase. Eh, y mientras damos la clase, esperamos que vengan y se sumen más otros compañeros, ¿no es cierto? Lo que venía diciéndoles es, la pirámide de la información, la base constituyen los datos. ¿Y qué son los datos? Como dijimos, son los datos, son hechos y cifras en bruto. Aquellos valores que no tienen tratamiento y todavía no fueron analizados y procesados ni limpiados. Entonces, esos datos están en la base de la pirámide. Una vez que esos datos se transforman, se organizan, pasan a ser, se tratan, digamos, se limpian, tienen otro nombre, ahí se llaman información. A partir de ahí la información ya son datos organizados, estructurados, y ya podemos tener esa información pendiente, útil para poder utilizar en la toma de decisiones. Luego, en la siguiente, en la siguiente escala de la pirámide están los conocimientos, ¿sí? Los conocimientos que tienen las personas para tomar esa información, analizar, comprender, asimilar, ¿sí? Y por último está la sabiduría, que es la aplicación del conocimiento, ¿sí? Para la toma de decisiones. Eh, Después de nuestra pirámide tenemos dos enfoques y habíamos hablado ya en la primera clase, el enfoque de la ingeniería de la información y el enfoque de la ingeniería de software. Si tomamos en cuenta la ingeniería de software solamente trata el desarrollo, la arquitectura, el mantenimiento de las aplicaciones. Es más pequeño, digamos, ¿no? Pero ahí es donde se crean los sistemas o se desarrollan los sistemas para eh, informatizar las empresas, las organizaciones, esa empresa con ese software desarrollado, eh, acumulan, estoquean, guardan en nuestra base de datos los datos. Después esos datos se transforman para ser usados
en la ingeniería de la información. Entonces, la ingeniería de software se enfoca en el desarrollo, en la codificación, en la creación de sistemas, en la arquitectura, en el mantenimiento. ¿Y cuál es la prioridad? Que ese rendimiento sea, que sea funcional nuestro sistema, que sea rendidor y que tenga eficiencia, ¿no es cierto? Y el alcance de la ingeniería de software es meramente técnico, ¿no es cierto? La creación de algoritmos, la creación de desarrollo de programas, eh, trata de la programación estructurada, ¿no es cierto? En cambio, la ingeniería de la información, como dijimos, es mucho más amplio, ¿no? El enfoque se trata más de la gestión, el flujo de ese dato que tiene un valor estratégico para las empresas u organizaciones. La prioridad en la ingeniería de la información es la comprensión de esa información, la comprensión profunda y uso estratégico de esa información, de la importancia, la prioridad y el alcance de toda la organización, toda la empresa, los directivos, los gerentes, los que toman decisiones en el proceso de negocio. Cuando hablamos de PESI, relacionamos PESI, ¿qué es PESI primero? PESI es la planeación estratégica de los sistemas de información. Cuando hablamos de PESI, tenemos una gráfica ahí para representar lo que es el PESI. PESI es el puente entre la estrategia del negocio o la organización y la tecnología. Por eso que ese puente viene a significar lo que es nuestra planificación, ¿sí? Para unir eh, los dos, las dos costas, digamos, ¿no es cierto? Si imaginamos un puente, el puente se hace justamente ¿para qué? Para unir la estrategia de negocios, la misión, la visión que vimos en clase, los valores, unimos con la tecnología de la información, donde tenemos los sistemas, los datos y la arquitectura, ¿no? Eh, en cambio, cuando nosotros hacemos una buena planificación estratégica, ¿sí? Y nos abocamos al proceso que garantiza ese desarrollo tecnológico, que respalde a la dirección o la directiva de la corporación, ¿no es cierto? Yo tengo de un lado del puente, entonces a la izquierda, la estrategia del negocio, que son la misión, la visión, los valores, donde primero se identifican las necesidades reales de la empresa, se prioriza el desarrollo, ¿sí? Se anticipa y se cuantifica en cantidad real los costos operativos, se alinea la técnica y se une con la tecnología de la información, donde se desarrollan los sistemas, se procesan los datos, se adquiere la información y los datos, se procesan esos datos y también se tratan de la arquitectura de los sistemas de información. Eso es el PESI. Entonces estoy uniendo a través de ese puente, a través de la planeación, de la planificación, de los sistemas de información. Unir es el negocio con la tecnología. Y se dice que él tiene 6 fases. El contexto actual es la revisión de nuestro estado actual, ¿no es cierto? En la organización o la empresa donde estamos trabajando, vemos el contexto actual, la revisión de la misión, de la visión y del entorno comparativo. Si nuestra visión y misión la traemos de hace años en la empresa y seguimos usando, ese contexto actual tenemos que revisar por qué, porque a lo mejor ya pasó el tiempo y debemos actualizar nuestra misión, visión y el entorno competitivo, ¿no? Recuerden que estamos haciendo una planificación estratégica de los sistemas de información y empezamos por la revisión de nuestra misión como empresa, de nuestra visión y nuestro entorno competitivo. El entorno eh, de ver justamente la competencia, ¿no? El entorno competitivo. El entorno competitivo de Ciudad del Este, el Alto Paraná, de Paraguay, sí, sería revisar ese contexto actual. La segunda fase es el requisito del negocio, ¿no? Yo tengo que hacer un análisis de mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, ¿sí? Y después yo tengo el estado, tengo que ver también el estado de mi auditoría, hacer una auditoría interna, hacer una auditoría de mis aplicaciones, de mis redes, de mis bases de datos, de mi infraestructura, de mis equipos. Después pasamos a la fase 4 que sería analizar las necesidades de mi negocio
en el paso 5 o fase 5 la estrategia y el plan, yo tengo que diseñar una estructura, una arquitectura futura o una planificación de mi sistema, ¿sí? Y seleccionar la tecnología que vamos a usar. ¿Ah? Por eso que vemos el contexto actual también allá arriba. Vemos los requisitos para que en el paso 5 nosotros hagamos una estrategia y hagamos un plan. Y seleccionemos la tecnología que vamos a usar en la empresa o organización. Fíjense que la tecnología cambia bastante y constantemente debemos hacer esa revisión. Ese plan debemos modificar siempre. Y por último está el cronograma de proyectos y la migración que vamos a hacer en nuestro sistema de información, en la fase 6. Cuando hablamos de orientaciones corporativas de los sistemas, hablamos de mantenimiento, transformación. Tenemos un foco interno que sería internamente dentro de nuestra organización o empresa y tenemos un foco externo, lo que sería hacia afuera de la empresa. Siempre cuando hablamos de transformación, la estrategia tiene que ser obtener ventajas competitivas con respecto a mi competencia, ¿no? A mi directa en el mercado. Si yo me dedico a vender algún producto, yo tengo que buscar una estrategia que pueda llegar a más clientes, vender más y fidelizar a esos clientes, por ejemplo, ¿no? Eso sería una transformación en nuestra empresa, en nuestra organización. Cuando hablamos de innovación, nuestra idea de innovación en el modelo de negocio tiene que ser mediante la transformación digital. Por ejemplo, habíamos hablado del asistente médico virtual, basado en IA como ejemplo, ¿no? Eso sería algo innovador en el modelo de negocio actual, ¿no es cierto? Tal vez dentro de 6 meses eso ya no sea más una innovación dentro de un año, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de mantenimiento, también tenemos que ver la parte operativa, ¿no? Mejorar la eficiencia interna, sí, reduce costos, se reduce, claro. Cuando mejoramos, reducimos costos operativos. O un ERP, por ejemplo, para gestión de inventario, logística, cualquier elemento de TI que sirva para que mejoremos nuestra eficiencia interna, ¿no? Control de entrada-salida, GPS, control de combustible, de camiones, de transporte, de logística, auditorías o usar elementos tecnológicos en la compra, venta, en el desarrollo de sistemas, por ejemplo, para la logística, ¿no es cierto? O para inventarios. Y cuando hablamos hacia el foco externo, o foco externo, cuando hablamos de control, debemos garantizar la seguridad, la auditoría y el cumplimiento normativo, ¿no es cierto? También. En el modelado del negocio, también hablamos del diálogo jerárquico de la función. Cuando hablamos de jerarquía, ¿sí?, de funciones, siempre nos referimos a el modelado del negocio, ¿no es cierto? O si estamos modelando nuestro negocio. Este árbol que ven en la gráfica es un árbol de cabeza para abajo, ¿no? La raíz está allá encima, en el nivel cero, que es nuestro negocio completo, ¿sí? Por ejemplo, nuestra clínica. Vamos a abocarnos, por ejemplo, a la gestión de nuestra clínica. Y en la clínica hay pacientes, hay doctores, y en el nivel cero está el negocio completo, el todo de la organización. En el nivel de abajo, el nivel uno, están las macrofunciones. Las macrofunciones serían, por ejemplo, la gestión de citas, o otro en el mismo nivel, la facturación, que también es importante para la clínica, ¿no es cierto? Gestionamos nuestros clientes y por otro lado también tenemos un ejemplo de sistema de facturación que también es importante para el funcionamiento de nuestra clínica, ¿no? En el nivel de abajo, el nivel 2 son los procesos que se hacen, o todos los procesos que se hacen para llegar a esas funciones elementales. Por ejemplo, registrarla a un paciente que tiene una cita con un especialista o con un doctor de nuestra clínica, ¿no? El otro proceso elemental sería en el nivel 2 consultar la disponibilidad de citas, ¿sí? Si hay lugar o espacio o horario disponibles con tal médico.
para ese horario y para esa consulta. Y también los procesos para llegar a funciones elementales, por ejemplo, en el nivel 2 que sería confirmar una cita. El tipo de eventos. Cuando hablamos de tipo de eventos, el evento puede ser externo, puede ser temporal. Entonces, si yo tengo eventos, mis eventos pueden ser, perdón, el anterior, mis eventos pueden ser temporal, externo o de estado, ¿no es cierto? Si es externo a la clínica, ¿no es cierto? Por ejemplo, una acción humana, un paciente solicita un turno vía web, que es un evento externo. Por eso se llama justamente evento externo. Y evento temporal, por ejemplo, un envío de recordatorio a un paciente 24 horas antes de la cita, ¿no? Ese es un evento temporal. Y un evento de estado, por ejemplo, en el estado del sistema pasa el paciente de un estado que tenía una cita a una cita liberada cuando el paciente no se presenta después de 15 minutos, por ejemplo. El estado pasa a liberado, ¿no? Esos son los tres tipos de estado. Entonces tengo un evento externo, un evento temporal y un evento de estado. ¿Se entendió esos tipos de eventos, no? Para aquel que trabaja en sanatorio sí es más fácil que entienda, ¿no? En arquitectura tenemos las tres capas, el modelado de datos. Yo tengo un modelo conceptual. Ustedes vieron habrán visto en base de datos o en desarrollo de software justamente. Cuando yo tengo un modelado de datos, tengo tres capas: el modelado conceptual, el modelado lógico y el modelado físico. ¿Sí? El modelado conceptual, ¿sí? Qué entidades, claves y relaciones vamos a utilizar independientemente de la tecnología, ¿no? El modelo lógico, el cómo estructuramos esos datos, vamos a definir atributos, reglas y restricciones que vimos en modelo entidad-relación, vimos ya también. Y el modelo físico es el dónde vamos a implementar esas estructuras de tablas o esa base de datos, ¿no? O ese modelado de datos. Entonces tengo modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Siguiendo las técnicas de modelado, yo tengo el de entidad-relación, que ustedes ya conocen. eh, En el caso de uso podemos usar en sistemas transaccionales, ¿no? Esa es la técnica de entidad-relación. Tenemos el modelado dimensional, el modelado orientado a objeto y no SQL. El no SQL se usa bastante hoy en día, es porque son esquemas más flexibles. JSON, por ejemplo, donde vamos a usar en Big Data, o en análisis de datos, en evolución de catálogo. En MongoDB también podemos usar orientado a objeto en sistemas complejos de ingeniería de software. Por ejemplo, programación orientada a objetos. Y el dimensional lo vamos a usar en almacenes de datos, análisis de informes, ¿no? Luego tenemos, después de esa técnica, tenemos que, cuáles son las mejores prácticas para los ecosistemas de datos robustos, ¿no? Cuando nosotros habíamos visto, ustedes vieron modelado de datos o base de datos, habíamos visto que era importante normalizar y desnormalizar la base de datos, ¿no? Normalización, vieron, para normalizar la tabla de la base de datos. Es una técnica también muy aprobada hasta hoy en día, ¿no? También la mejor práctica es el diseño a prueba de futuro, ¿no? La escalabilidad. Cuando yo asumo el crecimiento como regla en mi organización o en mi diseño de software, eh, es importante que tenga en cuenta yo que mi sistema debe ser escalable en el futuro y garantizar, como siempre, las mejores prácticas, ¿no? El modelo tiene que ser bueno, tiene que haber seguridad, debe haber aplicaciones, debe haber restricciones, debe haber control de los datos, se debe cuidar la integridad de los datos, asegurar que esos datos estén seguros. ¿Sí?
y aplicar siempre las restricciones correspondientes a nuestro modelado de datos, ¿no? Y también algo que hay que recordar, que ustedes vieron en alguna de sus materias ya, creo que en ingeniería de software también, el motor, el ciclo de vida del software. Siempre es importante recordar en el desarrollo de los sistemas de información eh, el ciclo de vida del software. Recuerden que el ciclo de vida tiene 6 fases, algunos tienen un poquito más, otros menos, pero normalmente se considera que este es el ciclo de vida del software. La primera, la uno, es la planificación, ¿sí? La segunda es el análisis, diseño, el 3, el 4 es el desarrollo, la implementación, el 5 son las pruebas e integraciones, las pruebas individuales y las pruebas integrales o de integración, y por último el mantenimiento. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro software no termina con la entrega, ¿cierto? Ni con las pruebas, ni con el testeo. Siempre debemos aplicar nosotros mantenimiento, corrección, evolución y escalabilidad en nuestro desarrollo de software. Entonces tenemos planificación como primera fase, análisis de requisitos o de requerimientos, como se llama, ¿no? Diseño del modelado, arquitectura, desarrollo, pruebas de integración y mantenimiento. También, si yo tengo, como dije, un ejemplo, por ejemplo, de la clínica de la policía del Alto Paraná que habían hablado los compañeros antes, fíjense, antes podíamos imaginarnos un caos en una clínica cuando hacemos como ejemplo, por ejemplo, esto. Como ejemplo tenemos la gestión manual en cuadernos, en una comunicación fragmentada, nula, sin confirmación previa, alta tasa de inasistencias médicas, cuando vemos en el sentido figurado que es un caos operativo, que antes era un problema para nosotros, ¿no? Y pues, si implementamos nosotros mismos un sistema web centralizado, ¿sí? Como solución arquitectónica, usando una base de datos MySQL, agendamos la cita vía WhatsApp en un sistema web, ¿sí? Con un motor de notificaciones y un panel administrativo de gestión de citas, reportes, estadística y caja y facturación. Fíjense que la solución es mucho mejor el, la solución que el problema que teníamos, ¿no? A eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de implementar sistemas o migrar hacia la tecnología de la información en las organizaciones, ¿no? Muchas empresas están volcadas a implementar soluciones tecnológicas en sus organizaciones, se desarrollan software y salimos del problema, ¿no? Del caos operativo y llevamos a nuestra organización un sistema de información que permita una solución, ¿sí? Para cualquier empresa. Un sistema web, por ejemplo, como el sistema que tenemos a la vista con un motor de notificaciones, de eventos, de pacientes, de agendas, de recordatorios vía WhatsApp 24 horas antes, es una solución, ¿sí? Excelente para el problema que teníamos antes, ¿no? Entonces, esa es la idea de nuestro tratamiento de los sistemas de información en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Bueno, vamos terminando nuestra presentación de hoy y lo que quiero es que firmen su asistencia. También les pido que hagan sus tareas, sus ejercitarios, sus ejercicios, que repasen sus lecciones, eh, sus ejercitarios, sus preguntas, sus cuestionarios para sus exámenes. Les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan compartido este momento, esta clase de recuperación y nos vemos en la próxima clase. Buenas y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, profe. Ya, pa. No, lente, corta.
Ya, pa. Sí, se cortó.